La cita que acabamos de leer empieza más bien con unas palabras: gozaos en el Señor. Espero que lo hayan notado, porque de eso hemos estado predicando. Hemos estado así, yendo de una cosa muy gozosa a una cosa muy difícil durante las predicaciones pasadas, pero bueno, hablamos también de esto: gozaos en el Señor. Y yo espero, hermanos, que de veras estén gozosos en el Señor, porque todavía me acuerdo que el día 1 de este mes les dije, se va a pasar, ¿verdad? Ya se pasaron las fiestas, ya se acabaron. No, falta el 31, ¿verdad? Falta el 31. Pero bueno, ya estamos saliendo de todo este asunto. Y yo espero que su gozo no se haya acabado, ¿verdad? Porque ya se acabaron las fiestas, sino porque están gozosos en el Señor. Y es que, bueno, pues ya, si el año de por sí se pasa muy rápido, y dijimos, ya estamos en diciembre otra vez. Bueno, hoy estamos al último domingo de diciembre. Si el año se pasó rápido, el mes de diciembre también ya se nos fue muy, muy rápidamente. Y bueno, ya estamos otra vez en ese cambio de año. Y bueno, yo sé, estoy ya convencido, porque se los he preguntado en años anteriores, en estas mismas épocas, en estas mismas fechas. Yo sé que ustedes no son en términos generales, nadie lo ha manifestado, que sean de los que se hacen propósitos para Año Nuevo, ¿verdad? Ustedes no son de esos que hacen su lista de propósitos para Año Nuevo. Pero bueno, a pesar de eso, de que no acostumbren eso, yo quisiera preguntarles, hacerles reflexionar. Ya saben que continuamente me gusta estar empezando la predicación con algunas preguntas que nos lleven a reflexionar, para responder esas preguntas durante el desarrollo de la predicación. Así es de que hoy quiero que piensen. Oigan, hermanos, ¿ustedes tienen metas en la vida? ¿Tienen metas en la vida? No necesariamente propósitos para el año nuevo, sino ¿tienen metas en la vida? ¿O solo van por allí viviendo por vivir? Así, bueno, lo que pase está bien, ahí vamos el día a día, y lo que pase. No tienen metas, o sí tienen, o van viviendo por vivir. Ahora sí quiero personalizar. A ver, hermano, si tú si acaso sí tienes metas, si tienes metas en la vida, ¿cómo es que tú las determinaste? ¿Con base en qué? ¿Qué fue lo que te movió a ti para determinar esas metas que tú tienes para tu vida? Y si sí las determinaste, ¿cómo vas? ¿Cómo vas con esas metas? ¿Ya estás cerquita de alcanzarlas? ¿O todavía te falta mucho? Y otra pregunta que la que quiero que me dices es, bueno, ¿y por qué te esfuerzas? ¿Por qué te esfuerzas en alcanzarlas? ¿Por qué? ¿Saben? Es común escuchar a las personas, sobre todo a los famosos, que ellos dicen, ¿verdad? Y a veces lo dicen así con un sentido de martirio, de tal manera que quisieran que les levantáramos un monumento, ¿verdad?, por ese martirio que hacen. Pero las personas, y sobre todo los famosos, dicen que han hecho muchos sacrificios para alcanzar las metas. Para llegar al lugar donde han estado, han tenido que sacrificar mucho, han tenido que dejar algo para poder llegar a lograr lo que tienen. Entonces, hermano, yo te quiero preguntar, ¿tú estás sacrificando algo por alcanzar tus metas? ¿O qué estarías dispuesto a dejar con tal de alcanzar esas metas? ¿Qué estarías dispuesto a dejar? Pero una última cosa. Lo más probable es que nadie se esté esforzando por algo, por alcanzar alguna meta, sin que tenga una motivación adecuada. Así es de que también quiero preguntarte, ¿qué es, hermano, lo que a ti te motiva para alcanzar tus metas? ¿Qué es lo que te motiva para alcanzar tus metas? Había un hombre judío allá en la nación de Israel, en el primer siglo. Este hombre lo tenía absolutamente todo para llegar hasta lo más alto de la sociedad a la que él pertenecía. Esa sociedad se encontraba totalmente bajo un paradigma religioso.
Y este hombre tenía todo para alcanzar lo máximo en aquella sociedad. Este hombre iba avanzando fuertemente para lograr ser el mejor de todos. Y aunque todavía no lo era, la verdad es que era totalmente reconocido por todos sus contemporáneos. Realmente este hombre tenía un futuro brillante. Sin embargo, en un momento de su vida, tuvo un encuentro con el hombre más importante que ha pisado esta tierra. Y su vida cambió radicalmente. Sus prioridades cambiaron y sus metas fueron otras. Y la motivación que le llevaba a alcanzar aquella meta también cambió de manera radical y ahora era muy, muy especial. Ese hombre fue Pablo. Y el hombre con el que se encontró y que transformó radicalmente su vida no fue otro más que el mismísimo Señor Jesucristo. Mi hermano, tú ya has tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Quiero preguntarte, ¿cómo ha afectado eso tu vida? ¿Cómo ese encuentro con el Señor Jesucristo está marcando tu vida? Ese encuentro con el Señor determina tus prioridades, determina tus metas. ¿Encuentras alguna motivación en el Señor Jesucristo? Vamos a meditar en esto. Y hoy no les pido que tengan su Biblia abierta. Hoy quiero que pongan su vista en la pantalla. El texto es muy largo, y no podríamos agotarlo. Pero voy poniendo por secciones, quiero resaltar algunos puntos muy rápidamente y de manera sencilla de algunas porciones de este pasaje que ya leímos. Y el primer punto de nuestra predicación es una perspectiva de vida equivocada. Pablo, en este pasaje, como en otras partes de sus diferentes cartas que tenemos ahí en la Biblia, Pablo está luchando en contra de los judaizantes. Ustedes ya saben quiénes son estos, ¿verdad? Los judaizantes eran judíos que habían dicho que creían en el Señor Jesucristo, pero ellos alegaban que además de creer en Jesús para poder ser justificados, también tenían que guardar la ley, seguirse manteniendo en la ley de Moisés, además de creer en Jesucristo. Obviamente, dentro de esa ley había que circuncidarse. Bueno, a estos hombres Pablo los señala como aquellos que para alcanzar la justicia de Dios confiaban en las obras de la ley, confiaban en su religiosidad, confiaban en cosas de la carne. Inclusive por eso les llaman los mutiladores del cuerpo. ¿Por qué? Porque decían que había que circuncidarse. Y Pablo dice, ustedes son los mutiladores del cuerpo. Pero estos hombres confiaban en cosas de la carne. Y entonces Pablo dice que si aquellos judaizantes se sentían orgullosos de las cosas de la carne, él mismo tenía muchos más motivos para presumir. Muchos más motivos para gloriarse en la carne, y enumera estas cosas. Ellos son judíos, yo también. Ellos tienen de qué confiar, yo más. Yo me circuncidé al octavo día. Ellos están peleando que se circunciden. Yo lo hice al octavo día, conforme a la ley. Soy del linaje de Israel, específicamente de la tribu de Benjamín. Era un judío a toda prueba, hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley, yo era, dice, fariseo. Es decir, era un hombre totalmente celoso de la ley de Moisés. La estudiaba, la conocía y la aplicaba celosamente. Era tanto su celo que él era perseguidor de la iglesia. A ver,
esos que se volvieron a Jesucristo o aquel profeta de Nazaret y dicen que ahora la ley ya no hay que cumplirla. No, yo soy celoso de la ley y aquellos que se quieren salir de la ley, yo voy y los persigo y hasta los mato. Perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que es por la ley, es decir, todo lo que la ley dice que tiene que hacer, yo lo hago. Nadie me puede decir absolutamente nada en lo que yo esté fallando con respecto de la ley. Yo soy irreprensible. Eso era Pablo antes de encontrarse con el Señor. Y él enumera aquí todo lo que él podía presumir, todo lo que él había logrado en la carne. Como ya les mencioné, el entorno del pueblo judío era totalmente religioso. Todo tenía que ver con Dios. Hoy nosotros decimos, bueno, hay una separación entre iglesia y Estado. Las cosas son diferentes. Pero el pueblo judío no era así. El pueblo judío todo tenía que ver con Dios. Sus líderes religiosos también eran a la vez los líderes políticos del pueblo. Ellos no tenían una constitución política. Ellos se basaban para su vida, para las normas de toda la sociedad, se basaban totalmente en la ley de Moisés. No había diferencia. Ellos eran un pueblo totalmente religioso. Y todo aquel que quisiera llamarse un buen judío, pues se preocuparía por agradar a Dios mediante la ley. Sus prioridades y sus metas estarían enfocadas en esto, en buscar a Dios a través de la ley. Y Pablo hacía todo eso. Por eso él era irreprensible. Y él pensaba que estaba agradando a Dios. Pero la realidad es que estaba equivocado. Solamente era un hombre muy religioso. Pablo pensaba que estaba bien, pero en realidad Pablo tenía una perspectiva de vida equivocada. Ahora, hermano, yo te pregunto, ¿cuál es la perspectiva de tu vida? ¿Tu vida apunta a agradar a Dios? Y cuando tú estás pensando en agradar a Dios, ¿en qué estás pensando? ¿En hacer cosas correctamente religiosas? ¿Eres alguien que de manera correcta busca agradar a Dios o solamente eres un religioso? O peor aún, a lo mejor Dios ni siquiera es tu prioridad. A lo mejor Dios ni siquiera tiene que ver nada con tu vida. ¿Sabes cómo lo puedes determinar? A ver, examina tus metas. Esas en las que pensaste hace un ratito. ¿Cuáles son tus metas en la vida? Y entonces te vas a dar cuenta de a dónde está apuntando. No vaya a ser que tengas una perspectiva de vida equivocada. Pero en segundo lugar, veamos un cambio radical. Y en los versículos 7 al 11, Pablo dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimada como pérdida. Aún estimo todas las cosas como pérdida. Lo he perdido todo y lo tengo por basura, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Si Pablo era un judío perfecto, un celoso de la ley, un irreprensible de la ley, era celoso del judaísmo y perseguía a la iglesia. Y un día que iba camino a Damasco, precisamente para ir a buscar a la iglesia de Cristo, a los creyentes en Cristo, el Señor Jesucristo se encontró con él.
Y el Señor Jesucristo transformó totalmente a Pablo. Pablo tuvo un cambio radical en su vida. Lo que antes estimaba como valioso, ahora era pérdida. Todo se perdió. Es decir, esa palabra pérdida quiere decir que hubo un cambio de valor en las cosas. Lo que antes era valioso para Pablo, ahora ya no lo era. Sus cosas, sus valores cambiaron. Tan fue así, que dice Pablo que ahora todas esas cosas las consideraba como basura. Y hermanos, esta palabra quiero que la tengan muy en mente, porque es una palabra muy fuerte. Es una palabra que también podría traducirse como despojo, desecho o estiércol. Inclusive, ¿saben cómo se podría traducir? Como excremento. Y eso es algo sin valor y totalmente asqueroso. Pablo cambió de valores y ahora para él esas cosas que antes tenían eran cosa como el estiércol, como el excremento. Pero Pablo también dice que él ya no tiene su propia justicia. Él dejó de confiar en su propia justicia. Él dejó de creer en sus méritos. Méritos que estaban basados en su comportamiento delante de la ley. Méritos que solamente eran religiosos y legalistas. Bajo esos criterios, él se consideraba el mejor de todos. Veía a los demás, los veía por el hombro y decía, no me llegan, yo soy el mejor de todos. Él creía que esas cosas lo podían justificar delante de Dios. Pero no era la manera correcta. No era la manera correcta de buscar y agradar a Dios. Por eso, también su propia justicia la tuvo por nada. Cuando Pablo tuvo ese encuentro personal con el Señor Jesucristo, todo cambió. Sus pensamientos, sus valores, sus prioridades, sus metas, su perspectiva de vida, absolutamente todo cambió. Ahora, mi hermano, yo quiero que pienses en ti mismo. Tu vida, tus pensamientos, tus valores, tus prioridades, tu perspectiva de vida, todo eso cambió cuando tú te encontraste con Cristo. ¿Eso pasó en ti? Ahora en tu vida todo apunta al Señor Jesús. Escucha bien esto. Considéralo bien. Porque si no es así, si no hubo un cambio radical en tu vida, si tú no vas tras el Señor Jesús, ¿sabes qué? Considéralo, porque a lo mejor tras de lo que estás corriendo es a acumular solamente puro excremento. Tras de eso estás corriendo. Pero Pablo tenía una gran motivación. Él ya nos dijo que había tenido por pérdida todo lo que tenía anteriormente, y lo tenía, dice ahí, por amor de Cristo, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. ¿Qué era aquello que había provocado ese cambio radical de valores en la vida de Pablo? Esto, el amor de Cristo, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, el poder ganar a Cristo, ser hallado en Él, conocerle a Él, conocer el poder de su resurrección y aún participar de sus padecimientos. Todas estas cosas
eran las que motivaban a Pablo para ese cambio radical de vida. La motivación de Pablo era nada más y nada menos que el Señor Jesucristo mismo. ¿Qué le motivaba? Solo el Señor. Y conocerlo, y tener amor, y conocer del poder de su resurrección. Pablo amaba al Señor ciertamente, y lo hacía porque el Señor lo había amado primero a él, y lo había rescatado de todo aquello, y le había dado eso grandioso, y entonces por eso es que Pablo amaba al Señor, y ese amor se manifestaba en una obediencia, y se desbordaba grandemente hacia el Señor Jesucristo. Pablo sí había conocido al Señor, había tenido un encuentro con Él, pero él anhelaba conocerlo mucho más. De tal manera que Pablo dice que el conocimiento de Cristo es algo excelente. Era lo máximo. Pero hermanos, este conocimiento no era un mero conocimiento intelectual, era un conocimiento personal como resultado de una estrecha comunión con el Señor Jesucristo. Es decir, el conocimiento al que Pablo está aludiendo es un conocimiento experimental. Conocía al Señor no por la teoría, no por la escritura, sino por una vivencia con Él. Y él anhelaba todavía conocerlo mucho más. Él quería que el poder que había obrado la resurrección del Señor también se manifestara en su propia vida, inclusive al grado de participar de sus padecimientos. No había otra motivación. ¿De qué manera él podía sufrir todo lo que sufrió y experimentar y aún así seguir adelante? ¿De qué manera? Porque era el Señor el que lo estaba motivando. Era su única motivación. Por eso él pudo escribir a los Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y por eso Pablo podía estar motivado siempre para hacer lo que él hizo. Ya no era algo externo. Él antes pensaba agradar a Dios por lo que hacía, por su celo por la ley. Pero ahora se había encontrado con el Señor Jesucristo. Ya no era externo, ahora era algo interno. Su motivación era una motivación intrínseca. Era realmente el Señor Jesucristo viviendo en la vida de Pablo. Hermano, ¿no te parece tremendo esto? ¿No te parece tremendo? Y cuando tú escuchas de Pablo, cuando escuchamos de Pablo, decimos, wow, Pablo, no, sí, wow, no, pero era Pablo, así como que era un ser de otro planeta, pero no. Pablo no era un hombre común y corriente. Y experimentaba todo esto. Mi hermano, ¿tú experimentas lo mismo? ¿Tú experimentas lo mismo, esa misma motivación? Sabes, esto tiene mucha relación con algunas predicaciones que hemos venido transmitiendo en los domingos anteriores. Tienes que renunciar a ti mismo. Tienes que perder tu vida por causa del Señor, porque sólo así vas a hallar la vida eterna. Sólo así puedes vivir en un gozo permanente. Y si eso tú lo puedes experimentar, ¿qué mayor motivación necesitas para tu vida? Si en verdad estás experimentando esto, ¿qué más motivación necesitas? Mira, mientras no seamos movidos por el Señor Jesucristo, nuestra vida no encontrará satisfacción.
Mientras no seamos motivados por el Señor Jesucristo, nuestras vidas no van a encontrar satisfacción. Pero necesitamos estar conscientes de algo. Debemos tomar una conciencia correcta. No lo hemos alcanzado todavía. Por eso hay que seguir adelante. Y Pablo lo dijo, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidado ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo. Había habido cambios importantes en la vida de Pablo, cambios radicales. Aquellas cosas religiosas, externas, de fama, de grandiosidad, ya no tenían valor. Ahora él tenía a Cristo. Pero había hecho ya todo lo necesario. Había dejado todo lo humanamente valioso por causa de Cristo. Él ya había hecho todo lo necesario. Parecería que Pablo, al haber abandonado su vida anterior para seguir a Cristo, ya había hecho todo lo que necesitaba, que él ya habría alcanzado el objetivo final. Pero ya se dieron cuenta lo que él está diciendo. Él dice que todavía no. Él no ha alcanzado todo. Él no ha alcanzado el objetivo final. No era perfecto. Por eso él proseguía para adelante. Por eso él se olvidaba de lo que había quedado atrás y se extendía para seguir lo que estaba adelante. Había una meta, pero todavía no llegaba a ella. Dice, a él no era perfecto. ¡Wow! El gran apóstol Pablo diciendo que no era perfecto. Y era una realidad. Él seguía batallando fuertemente con el cuerpo de muerte, de pecado en el que él estaba. Romanos capítulo 7, versículos 15 en adelante. Él seguía batallando con el cuerpo de carne. Él estaba en una correcta y permanente comunión con Cristo. Oraba mucho, él estaba con el Señor le hablaba, y sin embargo, él entendía que todavía no lo alcanzaba y que tenía que continuar. Ahora, mi hermano, yo quiero que tú tomes plena conciencia de esto. Tu vida espiritual debe seguir adelante. O por lo menos ya estás como Pablo. Tu vida espiritual debe seguir adelante, entiéndelo, tu vida espiritual es la que debe seguir adelante. No vayas a pensar que con lo que tú has hecho hasta ahorita ya estás bien. Que lo que tú has hecho hasta ahora ya es suficiente. Porque alguien puede decir, bueno, pues yo ya creí en Cristo, ya soy cristiano. ¿Eso es todo? ¿Ya con eso alcanzaste la meta? Hay muchos que dicen, es que yo ya me bauticé, ya creí y ya me bauticé, ya di ese paso importante, ya me bauticé. ¿Eso es todo, hermano? ¿Ya con eso? ¿Ya? Alguien más puede decir, bueno, yo asisto a los cultos regularmente, no soy de los faltistas, yo vengo a los cultos de alabanza. Yo también voy a una célula. Además yo asisto a mis clases bíblicas. Y entonces ¿ya con eso? ¿Ya lo alcanzaste? ¿Esa es la meta? Definitivamente no. Y no digas, bueno, entonces no lo hago. Porque sí lo tienes que hacer. Esto que hemos dicho, lo tienes que hacer. Pero tienes que estar consciente que todavía no llega. Tienes que seguir adelante.
Debes olvidarte de lo que ha quedado atrás. Sí, hermano, es cierto, tal vez vas avanzando, y sí, es obvio que tienes que ir avanzando. Alguien que es verdaderamente cristiano no puede estar sin producir nada de fruto. Quien no produce fruto no es cristiano, quien no avanza no es cristiano. Pero bueno, los que sí son verdaderamente cristianos tienen que estar avanzando y realmente han ido avanzando. Pero hermano, no te sientes a descansar. Mira para adelante y considera lo que te falta por recorrer. Y no hay más. Tienes que seguir porque no has llegado a la meta. Y preguntarás adecuadamente, pero bueno, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la meta entonces? Prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La meta es hacer aquello para lo cual has sido por Cristo. La meta es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y van a decir, sí, ya entendí. ¿Qué significa esto? Pues ahí está la meta, sí. Bueno, ¿y qué significa? Porque ahí está muy bonito, pero a lo mejor no queda muy claro todavía. Asir es alcanzar. Hay que alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús nos alcanzó a nosotros. Cristo te alcanzó para algo. Y Cristo te alcanzó para que seas santo y sin mancha. Efesios capítulo 1, verso 4 y capítulo 5, versículos 25 al 27. Para presentarte santo y sin mancha. Para eso te alcanzó Cristo. El supremo llamamiento conlleva la idea de un llamamiento que viene de lo alto, un llamamiento divino, un llamamiento celestial. Romanos capítulo 8, versículo 29, dice que Dios nos llamó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, la meta es ser semejante al Señor Jesucristo, reflejarlo a Él en todo, reflejarlo en su perfecta santidad. Esa es la meta. ¿Ya llegaste? Entonces falta. Y alguien dirá, y lo dirá con toda razón, que bueno, mientras estemos en este cuerpo de muerte, no vamos a poder lograrlo. Es cierto, el Señor ya nos regeneró, el Señor ya nos salvó, el pecado ya no tiene dominio para esclavizarnos, sin embargo, nuestro cuerpo todavía no ha sido totalmente redimido. Y el único reducto donde el pecado está actuando en nosotros y causándonos problemas es en la parte de nuestro cuerpo mortal, todavía. Sin duda que esa meta de ser como el Señor Jesucristo, semejantes a Él, reflejándolo a Él, reflejando su santidad, sí, lo estaremos logrando cuando estemos en la presencia del Señor, cuando nos encontremos con el Señor. Filipenses 3, 20 y 21 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cuando el Señor se manifieste, seremos transformados. Primera de Juan,
capítulo 3, verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios, ya somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, el Señor Jesucristo, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Sí es cierto, esa perfección, esa meta total alcanzaremos cuando estemos con Él. Sin embargo, esto no nos excluye de esforzarnos en avanzar hacia esa meta, en vivir esa vida de santidad que refleje totalmente al Señor Jesucristo. Aún estando en esta tierra, esa es la meta a la que tenemos que ir. Sí, hermanos, tenemos una gran responsabilidad en esto. Una y otra vez el Nuevo Testamento nos están diciendo estas cosas. Sí, ciertamente es obra de Dios, pero hay responsabilidad en nosotros. Y no te los voy a leer, pero solamente quiero citarte algunos textos. Romanos 12:1, Filipenses 2:12, Hebreos 12:1 y 2, Primera de Pedro 1, 14 al 17, Segunda de Pedro 3, 11 al 14 y muchos más. Tienes una responsabilidad de ir a esa meta, a unas sabiendas que la culminación será a futuro, pero tienes que hacerlo. Así es que, mi hermano, todo lo que hagamos debe apuntar a esta meta: ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Porque de no ser así, todo lo que hagamos carecerá de sentido. Escúchalo bien. Si lo que tú haces, y no estamos hablando que sea bueno o malo, simplemente si lo que tú haces no te está llevando a parecerte más al Señor Jesucristo, eso que estás haciendo carece de sentido. Hermano, ¿qué tan consciente estabas de esto? ¿Qué tanta conciencia tenías de esta situación? ¿En realidad te estás esforzando en alcanzar esta meta? Pero cuidado, no vayas a decir que sí, pero en realidad sea solamente como una meta más. Sí, yo quiero reflejar al Señor Jesucristo, pero también quiero alcanzar esto, y esto, y esto, y esto. No puede ser así, porque esta meta para el cristiano no es una meta más en tu vida. Esta meta para el cristiano es la única meta para el cristiano. La única. Si en verdad tú eres del Señor, esto debe surgir de ti y debería surgir de manera natural. Porque esta meta es lo que el Señor tiene para ti. Cuando por ahí aquellos pensamientos que les digo que son equivocados, pero que suenan muy bonitos, y le ponen, si el Señor te niega una cosa, es que tiene otras cosas más importantes, más buenas, más hermosas para ti. Falacias, hermano. Perdóname la palabra, perdónamela. Tonterías, hermano. Porque la única meta que el Señor tiene para ti es que te parezcas al Señor Jesucristo. Esa es la única meta, no hay otra. Esa es la meta que Él ha establecido. Fue el propósito por el cual te predestinó. Y vuelve a leer Efesios 1. Nos predestinó para ser hechos conformes a la imagen del Señor Jesucristo. Pero mi hermano, si todavía aún tú tienes duda de esto, ¿sabes qué? Ponte en comunión con el Señor. Y tú ya sabes cómo hacerlo. Ponte a leer su palabra y ponte en oración. ¿Y sabes qué va a pasar? Él te va a revelar esto. Es cuestión de madurez.
Pero si eres cristiano y estás avanzando, vas a ir madurando en el Señor. Y cuando vayas madurando, tarde o temprano, quedarás plenamente convencido de esto. Lo único que vale la pena en esta vida es Cristo. Y a quien debes de apuntar en esta vida es a Cristo. Y tu única motivación debe ser Cristo. Eso es lo que dice Pablo en los versículos 15 y 16 que también ya leímos. Y vean cómo lo traduce la Reina Valera actualizada 2015. Así que, todo lo que hemos alcanzado la madurez, pensemos de este modo. ¿De cuál modo? De que lo único es Cristo, que tenemos que reflejarlo a Él, que esa es nuestra meta. Todos pensemos de este modo. Y si piensan otra cosa, dice Pablo, bueno, de todas maneras, también esto, o sea, esta manera de pensar correcta, nos lo revelará Dios. En todo caso, si todavía no están bien firmes en esto, sigamos fieles a lo que hemos logrado. ¿Qué han logrado? Creer en Cristo y empezar a correr por el carril correcto de la vida de Cristo. Hay que mantenerse en ese carril. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y entonces llegarán a esa conclusión. Nada vale la pena más que el Señor Jesucristo. Cristo lo es todo. Cristo debe ser tu única meta, tu única meta. Cristo debe ser tu motivación. Por eso, ahora que otra vez estamos por empezar un nuevo ciclo en este nuestro tiempo humano, hermano, no estés pensando en metas a corto plazo. No te estés esforzando en metas terrenales, en metas perecederas. Piensa espiritualmente. Piensa a largo plazo. Piensa en lo celestial. Piensa en lo eterno. Y cuando consideres eso, te darás cuenta que esto no se va a acabar en el 2020. Porque esto tiene que ser la meta, la perspectiva y el esfuerzo para el resto de tu vida. El resto de tu vida. ¿Suena pesado pensar tan a largo plazo? Los jóvenes me van a decir, bueno, pues tú qué, tú ya estás más cerca, ¿no? Y tendrán razón, la verdad es que es cierto, y no saben qué contento estoy de eso. Como dice un canto, ya casi lo tocan mis manos, ya casi. Pero los más jóvenes, faltan muchísimos años, ¿no? ¿Y sabes qué pasa, hermano? Y sobre todo, hermano joven, es por eso que la motivación de tu vida tiene que ser el mismo Señor Jesucristo. Para que puedas mantenerte y sostenerte durante los muchos años que aún te faltan y debes caminar hacia esa meta. Por eso la motivación debe ser solo el Señor Jesucristo. Esta debe ser tu perspectiva ahora que ya eres cristiano. Si no es así, escúchalo bien. Si no es así, algo anda mal en tu vida. Algo anda mal en tu vida. Medita y corrige. Porque como te dije hace rato, no vaya a ser que solo estés corriendo para estar almacenando puro excremento. Medita y corrige. Padre, gracias por tu palabra. Señor, no cesaremos, Señor, de estarte dando gracias por esto, Señor. Porque tú nos sigues dando semana tras semana la oportunidad de estar aquí libremente para meditar en tu palabra y para alabarte. Y no cesaremos de hacerlo, Señor, de darte las gracias, porque tú no cesas de darnos esta bendición. Y Padre, cada que llegamos a tu palabra necesitamos decidir acerca de ella. Padre, que tomemos conciencia
de lo único valioso. Que ahora que vamos para adelante, ahora que necesitamos empezar un nuevo ciclo en esta vida humana, entendemos que lo único que vale la pena es esa meta que tú has puesto para nosotros. Señor, que nos esforcemos por estar reflejando a nuestro Señor Jesucristo. Que si las cosas que nosotros estamos haciendo o queremos hacer no nos dirigen en ese sentido, nosotros, Señor, podamos, con tu poder, hacerlo a un lado y enfocarnos en lo correcto. Padre, gracias por esta palabra que nos has dado. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a quien debemos reflejar, te agradecemos todo. Amén.